Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en esta presentación de mi trabajo final de tesis de la licenciatura en Derecho de la Universidad IEU. El día de hoy me voy a permitir presentarles a todos ustedes un tema muy importante que es el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de 104 municipios del estado de Puebla. Soy Mauricio Onésimo Espinosa Cruz, como mencioné anteriormente, alumno de la Universidad IEU. Así que voy a pasar a mi presentación. Al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y con gusto se las responderé. Bien, pues a manera de introducción, quiero decirles que el derecho a la información pública constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos contemporáneos, al permitir a los ciudadanos conocer, vigilar y sobre todo evaluar el actuar de las autoridades públicas, así como el uso y destino de los recursos que ellos reciben para que puedan gobernar. En el Estado mexicano, este derecho humano se encuentra reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito local, en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que obliga a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a garantizar un correcto ejercicio de estos recursos. En este contexto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla establece los principios, las bases generales y los procedimientos que rigen el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, incluyendo de manera expresa a los ayuntamientos, a los 217. En esta ocasión solamente vamos a analizar a 104. Dicha normatividad impone a los municipios la obligación de transparentar información relativa al ejercicio de los recursos públicos que reciben para el cumplimiento de sus funciones, garantizando con ello el derecho de la población a conocer cómo se administran estos recursos. Para ello, la Plataforma Nacional de Transparencia es el instrumento mediante el cual los sujetos obligados deben publicar de manera completa, veraz y oportuna la información que la ley establece como obligatoria. No obstante, a pesar de la existencia de este marco jurídico, que es claro y de mecanismos institucionales diseñados para garantizar la transparencia, en el Estado de Puebla persisten problemáticas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de diferentes ayuntamientos, como lo vamos a ver el día de hoy. Esta situación se manifiesta en la falta de publicación total oportuna de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que genera escenarios de opacidad que vulneran el derecho humano de acceso a la información de las y los ciudadanos, limitando su capacidad de vigilancia y sobre todo el control social sobre la gestión pública municipal. Ante este panorama, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, que por sus siglas es conocido como ITAIPUE, desempeña un papel central como órgano garante en la entidad, al ser el responsable de promover, difundir y vigilar el cumplimiento de la legislación en materia por parte de todos los sujetos obligados. A través de sus facultades de verificación, así como de la atención de denuncias y recursos de revisión promovidos por la ciudadanía, el ITAIPUE se convierte en un actor clave para la protección efectiva del derecho de acceso a la información. La presente investigación tiene como propósito analizar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de estos ayuntamientos del Estado de Puebla a partir de los resultados de las verificaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2025 y que están publicadas en fuentes oficiales del ITAIPUE. Asimismo, el estudio considera las acciones emprendidas por la ciudadanía y por el propio órgano garante para exigir y garantizar el cumplimiento de la ley, tales como las denuncias y los recursos de revisión derivadas de estos incumplimientos. De esta manera, la investigación no solo busca aportar evidencia sobre los niveles de cumplimiento e incumplimiento de los ayuntamientos poblanos, sino también contribuir el análisis del impacto de dichas conductas y lo que ello representa en el ejercicio del derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía. El estudio parte de que la transparencia no debe concebirse únicamente como una obligación en la legislación vigente, sino como una condición indispensable para fortalecer la legalidad, combatir la opacidad y consolidar una gestión pública municipal orientada al interés colectivo. Ahora bien, el planteamiento del problema nos indica que el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla establece que las disposiciones de esta ley son de orden público, de observancia general y obligatoria en el Estado de Puebla y sus municipios. El presente ordenamiento contempla los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como mencioné anteriormente, y en el artículo 12 de la Constitución Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla.
y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado. En este sentido, los municipios del Estado de Puebla, para dar cumplimiento a lo que establece esta ley, tienen la obligación de dar a conocer en qué gastan los recursos que reciben para sus operaciones. Para ello, en el país, como mencioné anteriormente en la introducción, la Plataforma Nacional de Transparencia es el instrumento en el que se tiene que publicar la información derivada de la aplicación de los recursos públicos que reciben los municipios para sus operaciones y que los habitantes tienen derecho a conocer. Sin embargo, hemos notado, después de conocer los resultados de este estudio, que existe opacidad en la transparencia de esta información en los municipios, ya que no todos los municipios publican en tiempo y forma, al 100%, la información que la ley establece en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que violenta de forma flagrante el derecho humano de sus habitantes de acceso a la información, al no cumplir con estas obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla. Como mencioné anteriormente, para vigilar y para garantizar que esto se cumpla, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, el ITAIPUE, pues es un órgano público autónomo, independiente, además es especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es el responsable de promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la entidad. El Itaipue es el único órgano garante de la transparencia, de acceso a la información pública y de la protección de los datos personales en el Estado, con competencia para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligados. Así que estamos frente a un importante tema, como lo mencioné anteriormente, y para ello esta información, esta presentación y esta investigación se justifica en dos aspectos. En el primero, la conveniencia, que tiene como resultado permitir analizar de manera sistemática y objetiva el grado de cumplimiento de los municipios del Estado de Puebla respecto a estas obligaciones que tienen en materia de transparencia y que, como mencioné ya en dos ocasiones, están debidamente establecidas en la ley, particularmente en lo relativo a la publicación de información en la plataforma, que es el instrumento donde los municipios tienen que presentar y tienen que difundir la información para que todos y cada uno de los ciudadanos del municipio o del país puedan accesar a ella y puedan conocer en qué se están gastando estos recursos. Este estudio aporta información útil y actualizada, puede servir como referencia para autoridades municipales, órganos de control interno y el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, al identificar áreas específicas de incumplimiento, deficiencias operativas y posibles patrones recurrentes de opacidad en esta materia. De igual forma, los resultados pueden ser utilizados como el insumo para el diseño o, en su caso, el fortalecimiento de estrategias de capacitación, supervisión y mejora administrativa en materia de transparencia. Asimismo, esta investigación es conveniente desde el punto de vista académico, ya que contribuye al análisis empírico del derecho de acceso a la información en el ámbito municipal. Un nivel de gobierno que concentra una parte significativa del ejercicio del gasto público y que al mismo tiempo presenta mayores retos institucionales para el cumplimiento normativo. Esto permite fortalecer el estudio del derecho administrativo y constitucional aplicando la realidad a lo local, que es los municipios del estado de Puebla. En cuanto a la relevancia social de esta investigación, radica en que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la Constitución del Estado de Puebla, cuyo ejercicio efectivo impacta directamente en la calidad de la democracia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Al evidenciar el nivel de cumplimiento o, en su caso, incumplimiento de los municipios del Estado de Puebla en materia de transparencia, el estudio contribuye a visibilizar prácticas que limitan ese derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran y ejercen los recursos públicos. Esta información resulta esencial para que las y los habitantes puedan ejercer un control social informativo, exigir responsabilidades y participar de manera más activa en los asuntos públicos de su comunidad. Además, la investigación tiene un impacto social relevante al aportar elementos que pueden coadyuvar al combate de la corrupción, la discrecionalidad y la opacidad en el ámbito municipal, fortaleciendo de esta manera
los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, el estudio no solo beneficia a las instituciones públicas, sino también a la sociedad en general, al promover una cultura de transparencia que favorezca una gestión pública más eficiente, abierta y orientada al interés colectivo. Ahora bien, los objetivos de esta investigación son los siguientes. El objetivo general es analizar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los ayuntamientos del Estado, conforme lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, mediante la revisión de los resultados de las verificaciones a los municipios en el ejercicio fiscal 2025 que están en fuentes oficiales emitidas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado, el ITAIPUE, que se encuentran publicadas en su portal oficial de Internet, con el fin de identificar niveles de cumplimiento, incumplimiento a las acciones emprendidas por los ciudadanos y el órgano garante para garantizar el derecho a la información. Los objetivos específicos son los siguientes. Conocer el porcentaje de municipios que dan cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley, conocer el número de denuncias a municipios con incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentadas en el ejercicio fiscal 2025 por los ciudadanos y su estado procesal, que pueden ser fundadas, infundadas, desechadas y o en su caso en proceso. Además de conocer el número de recursos de revisión derivado de estas denuncias que han sido presentadas en el ejercicio fiscal 2025 por los ciudadanos en contra de los municipios con incumplimiento a las obligaciones de transparencia y también su estado procesal que pueden ser revocados parcialmente, desechados, confirmados y en su caso sobreseídos. Las preguntas de investigación son las siguientes. La pregunta principal. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los ayuntamientos del Estado de Puebla a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla en la Plataforma Nacional de Transparencia? Es importante hacernos esta pregunta porque de aquí se va a derivar una serie de resultados que nosotros vamos a presentar un poco más adelante y vamos a ver cómo está incidiendo en el derecho humano que tienen las personas. Las preguntas secundarias son qué porcentaje de ayuntamientos poblanos publican completamente la información obligatoria en los tiempos establecidos en la ley, que son muy claros. ¿Cuáles son las acciones que emprenden los ciudadanos para garantizar su derecho a la información en contra de aquellos municipios con incumplimiento a dichas obligaciones de transparencia? Por otro lado, ¿cuál es la efectividad de las verificaciones del Itaipue para garantizar dicho cumplimiento? ¿Cuáles son las acciones del Itaipue como órgano garante para garantizar el derecho de acceso a la información que tienen todos y cada uno de los ciudadanos del Estado de Puebla? Por otro lado, la hipótesis que hemos planteado, en su caso la alternativa, es que los municipios del Estado de Puebla dan cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, garantizando el derecho que tienen los ciudadanos a la información pública gubernamental. Y por otro lado, la hipótesis nula, hemos planteado que no todos los municipios del Estado de Puebla dan cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, lo que violenta el derecho que tienen los ciudadanos a conocer la información pública gubernamental. Ahora bien, dentro del marco metodológico, esta investigación tiene un diseño que será cualitativo, o más bien fue cualitativo de un estudio de caso, y para ello vamos a realizar un análisis estadístico a partir de información obtenida de fuentes oficiales, como los reportes de las 3 evaluaciones de cumplimiento realizados por el Itaipue a estos municipios, los reportes de denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, y los reportes de recursos de revisión derivados de dichas denuncias a partir de la información, como mencioné antes, publicada por los municipios en la Plataforma Nacional de Transparencia, de donde obtiene el Itaipue todos estos datos. Los sujetos de estudio para esta investigación será una muestra de 104 de los 217 municipios del estado de Puebla, mismo que cuentan con un ayuntamiento, cada uno de ellos, que es el encargado del gobierno y la administración del municipio. En cuanto a la población aplicable a esta investigación son los 104 de los 217 ayuntamientos de los municipios del estado de Puebla, considerados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información como sujetos obligados para dar cumplimiento
a las obligaciones de transparencia que establece la misma ley. La muestra, como ya mencioné anteriormente, son 104 de los 217 ayuntamientos del estado de Puebla, que son elegidos por el ITAIPUE para la verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y que estos han sido considerados dentro de todo el universo de municipios que tienen que dar cumplimiento, que en este caso son los 217. Sin embargo, para el ejercicio 2025 solamente han sido considerados estos municipios. Ahora bien, las variables de investigación, vamos a analizar cuáles municipios dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley conforme a las tablas de aplicabilidad correspondiente a los municipios, porque no todas las tablas aplican para los municipios, hay unas para los estados, pero en este caso vamos a analizar solamente las que aplican a los municipios. Por otro lado, los municipios que incumplen a las obligaciones de transparencia que están previstas en la ley, conforme a dichas tablas de aplicabilidad que, como mencioné antes, corresponden a los municipios. Ahora bien, las variables de investigación en su caso, la conceptual es el cumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los municipios del estado de Puebla y el incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de dichos municipios. Por otro lado, las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de estos mismos municipios y también vamos a analizar los recursos de revisión derivados de estas denuncias que se han presentado por el incumplimiento de estos municipios. Por otro lado, en cuanto a las variables operacionales, se cuantificará para efectos descriptivos los siguientes aspectos, mismos que para efectos visuales y descriptivos se presentarán en gráficos cuando corresponda en su respectiva descripción. Estos gráficos los encontraremos en el documento final. El porcentaje de municipios que dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley, conforme a las tablas de aplicabilidad correspondientes a los municipios, tiene su respectivo gráfico y su respectiva eh, interpretación que vamos a ver un poco más adelante. Asimismo, el porcentaje de municipios que no dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley conforme a las tablas de aplicabilidad. El número de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de estos 104 municipios del estado de Puebla y que son la muestra que analizamos en esta investigación. Además, el número de recursos de revisión derivado de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de estos municipios. Los instrumentos de recolección que utilizaremos o que fueron utilizados en esta investigación son instrumentos que parten a través de fuentes secundarias mismas que se empleará la técnica de recolección de datos de registros existentes, dado que la información sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia ya se encuentra disponible en los registros oficiales del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que está debidamente publicada en su portal oficial. El trabajo consiste en la extracción y sistematización de dicha información para efectos descriptivos, como mencioné anteriormente. Para ello, se utilizarán los siguientes documentos que serán descargados directamente del portal oficial del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla. En este caso, estos documentos son las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia aplicables específicamente a los municipios, la tabla de los resultados de verificación de cumplimiento de las que se obtendrán los resultados de las tres verificaciones del ejercicio fiscal 2025 de estos 104 municipios del estado de Puebla y que han sido considerados en la muestra, la tabla de denuncias a municipios con incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas en el ejercicio 2025 por los ciudadanos, de la que se obtendrá el estado procesal y la cantidad de denuncias fundadas, infundadas, desechadas y en su caso en proceso. Por otro lado, la tabla de recursos de revisión derivados de las denuncias presentadas en el ejercicio 2025 por los ciudadanos en contra de los municipios con incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de la que se obtendrá el número de recursos de revisión y su estado procesal, que en este caso pueden ser revocados parcialmente, desechados, confirmados y en su caso sobreseídos. Por otro lado, la validación de los instrumentos, al tratarse de una investigación basada en la recolección de datos de fuentes secundarios, la validación de instrumentos se sustenta en la validez de contenido, la validez de constructo y la confiabilidad de los registros oficiales generados por el ITAIPUE en estos documentos que vamos a utilizar. La validez de los cuatro documentos son fuentes seleccionados previamente a través de la información requerida para esta
información y se acredita bajo los siguientes criterios. Los instrumentos poseen una alta validez de contenido debido a que la información contenida en las tablas de aplicabilidad y la tabla de resultados de verificación se deriva estrictamente del cumplimiento normativo establecido en el título quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como los lineamientos técnicos generales y los criterios técnicos generales. Esto garantiza que los datos extraídos miden eh, de los documentos descargados con exactitud las variables de cumplimiento e incumplimiento definidas en la investigación, ya que cada indicador evaluado corresponde a una obligación legal vigente. Por otro lado, la tabla de resultados de verificación es producto de la aplicación de la metodología que utiliza el Itaipue y que ha sido diseñada específicamente para medir el constructo de transparencia. La validez de este constructo se asegura mediante un sistema de ponderación estandarizado que asigna valores precisos a criterios objetivos. Actualización 0.1, integridad 0.2, celdas completas 0.2 e hipervínculo 0.2. Esto confirma que los resultados numéricos de 0 a 100 representan fielmente el grado de adhesión a la ley de transparencia y acceso a la información público del Estado de Puebla. La confiabilidad de la información referente a los dictámenes, denuncias y recursos de revisión está respaldada por el procedimiento institucional de validación. Los resultados de la verificación pasan por tres fases: revisión, permitiendo a los sujetos obligados solventar observaciones antes de la emisión del dictamen final, además de todos los resultados y listados, incluyendo la muestra aleatoria, son validados y aprobados por el Pleno del Itaipue, lo que otorga a los datos un carácter oficial, veraz y definitivo para efectos de esta investigación. Ahora bien, la aplicación de los documentos, una vez que se identifican dichos instrumentos en el sitio web del Itaipue, en el sitio web oficial, se procedió a la descarga de los mismos y una vez que los tuvimos descargados, los instrumentos se extrajeron los 104 registros de los municipios que fueron considerados en la muestra y una vez que se extrajeron estos datos, se realizó una división de los municipios con el resultado de cumplimiento e incumplimiento. Para efectos descriptivos, se sacó el porcentaje de municipios con resultados de cumplimiento e incumplimiento con respecto al total de la muestra. Y para lo referente a las denuncias, una vez descargados los instrumentos, se procedió a la extracción de los registros de los 104 municipios considerados en la muestra para hacer su análisis. Y para efectos descriptivos, también se procedió a contabilizar el número de denuncias y se estableció el estado procesal que presentaban estas denuncias en fundadas, infundadas, desechadas y en proceso. Y con lo que respecta a los recursos de revisión en cuanto a la información, una vez que se descargó el instrumento que contenía estos registros, se procedió a contabilizar el número de recursos de revisión y su estado procesal. Revocados, revocados parcialmente, desechados, confirmados y sobreseídos. Ahora bien, una vez que se hizo el análisis, obtuvimos los siguientes hallazgos. Grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 104 municipios contemplados en la muestra en el ejercicio fiscal 2025. Tuvimos un hallazgo principal. La metodología de evaluación opera bajo un criterio binario estricto, que es o cumples o no cumples. No existen grados de cumplimiento parcial aceptables, como satisfactorio o suficiente. Para la aprobación final, el objetivo único es la excelencia, es decir, el 100% de criterios que deben cumplirse en los apartados contenidos en las tablas de aplicabilidad para los municipios. De tal manera que es 100% de cumplimiento es satisfactorio y 99.9% de cumplimiento no es satisfactorio o caen en incumplimiento. Y para obtener un dictamen favorable de cumplimiento, los datos arrojan una regla absoluta. Como mencioné antes, el sujeto obligado debe alcanzar invariablemente los 100 puntos en alguna de las fases con respecto a los apartados contenidos en las tablas de aplicabilidad para los municipios. Recordemos que se hacen tres verificaciones. En la primera verificación, si el municipio no alcanza el 100%, todavía tiene una siguiente oportunidad para hacer la presentación o la publicación de aquellos documentos que les faltaron y así sucesivamente o subsecuentemente una tercera oportunidad. En este sentido, cuando el municipio en la tercera revisión, en la tercera evaluación alcanza el 100%, se considera que ese municipio está en cumplimiento. Cuando no, definitivamente se considera como un grado de incumplimiento. En este sentido, una vez que se identificaron los datos, se encontraron tres perfiles de cumplimiento exitoso. En el grado A, o la tipología A,
o el perfil A, cumplimiento inmediato. ¿Qué significa esto? Que son aquellos municipios que obtuvieron 100 puntos desde la primera fase, como es el caso del Ayuntamiento de Puebla, lo que demuestra una gestión de transparencia madura y procesos de actualización de información constantes que no requirieron observaciones del órgano garante para dar cumplimiento a los criterios o los aspectos de transparencia. El perfil número 2 o el perfil B, cumplimiento correctivo, son municipios que tras recibir observaciones en la fase uno solventaron la totalidad de las deficiencias para la fase 2. Por ejemplo, el ayuntamiento de Acatlán, que pasó de 90 a 100 puntos, el ayuntamiento de Tepejuma, que pasó de un bajo 7.5 a un 100. Este avance demuestra que el cumplimiento es posible, incluso partiendo de escenarios completamente adversos, siempre y cuando exista voluntad política y técnica por dar cumplimiento a los criterios y por hacer transparente la información de sus procesos. Y en el caso del perfil C, que es el cumplimiento al límite, que es el grupo más numeroso de municipios que llegaron a la fase 3 sin el puntaje total, pero lograron el 100% en la última verificación, como el ayuntamiento de Tepeaca, que pasó de 20 a 77.5 y finalmente a 100. La metodología de evaluación permite el aprendizaje y la corrección progresiva, de tal manera que no se penaliza el inicio bajo siempre y cuando el resultado al final sea perfecto. Ahora, el análisis del criterio de cumplimiento e incumplimiento. El estatus de incumplimiento se asigna a cualquier sujeto que al finalizar la fase 3 obtenga menos que 100 puntos, que son los que establece la ley en aquellos criterios que se contemplan en las tablas de aplicabilidad. Y podemos subcategorizar el incumplimiento en tres niveles basados en los datos que obtuvimos, en los datos que analizamos. El primero, que es el nivel uno, que es un incumplimiento técnico al que nosotros le hemos denominado, porque son sujetos obligados que realizaron un trabajo casi perfecto, pero fallaron por márgenes mínimos. Esto confirma que 97.5 no es cumplimiento, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de San Miguel Xostla, que terminó con 97.5, y el Ayuntamiento de Zoquitlán, que también terminó con 97.5, sin embargo, se considera en incumplimiento. Al faltar un solo criterio en cualquiera de los diferentes apartados de las tablas de aplicabilidad, por mínimo que sea, puede ser un hipervínculo roto, una fecha no actualizada, resulta en incumplimiento total del ejercicio. Por otro lado, el nivel 2 encontramos un estancamiento administrativo, sujetos obligados que mantuvieron calificaciones bajas sin variaciones significativas a lo largo de las tres fases, evidenciando una falta de atención a las notificaciones del órgano garante. Por ejemplo, el ayuntamiento de Chilchotla, que tuvo una calificación de 40 en la primera fase, 40 en la segunda fase, 40 en la tercera fase, de tal manera que no hizo más por mejorar. El ayuntamiento de Vicente Guerrero, con calificaciones de 31.25, 31.25 en la segunda fase y finalmente en la tercera fase de 31.25, lo que muestra que tampoco hubo el mayor interés por dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y finalmente, pasamos a un nivel 3, un incumplimiento crítico, donde hay sujetos con puntuaciones cercanas a cero, por ejemplo, el ayuntamiento de Teopantlán, que obtuvo cero porcentaje o cero puntos en las tres verificaciones, o el ayuntamiento de Tepanco de López, que tuvo 5 en cada una de las verificaciones, y así se quedó, o peor aún, el ayuntamiento de Naupan, en la primera fase tuvo 5, en la segunda 5, y finalmente en la tercera fase ya no reportó datos. En estos casos, representan un vacío total de información pública, lo que vulnera completamente el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Entonces, es importante la información que aquí recabamos porque un sinnúmero de municipios, sin duda, que están haciendo todo lo que es necesario para dar cumplimiento no solamente a la ley de transparencia, sino a garantizar el derecho al acceso a la información que tienen sus ciudadanos, y hay otros municipios que definitivamente poco o nada les interesa este derecho humano al acceso a la información. Ahora bien, por otro lado, en cuanto a las denuncias ciudadanas en contra de los municipios por este incumplimiento a las obligaciones de transparencia en el ejercicio fiscal 2025, se encontraron 400 expedientes de denuncia en contra de estos ayuntamientos, lo que revela un ecosistema de fiscalización ciudadana altamente activo, pero procesalmente saturado, como lo vamos a ver un poco más adelante. Las denuncias no son eventos aislados, sino que la ciudadanía
que exige información y las administraciones municipales que fallan en publicarla en la Plataforma Nacional de Transparencia, hace que se vuelva complicado este proceso porque mientras unos están atentos a lo que se está generando en el municipio simplemente no publica y no da a conocer esta información. El análisis se llevó a cabo en tres perspectivas. El primero, la ciudadanía poblana sabe qué buscar y detecta con precisión las omisiones gubernamentales en cuanto a la información. Por otro lado, el dato más contundente del ejercicio es la tasa de éxito de las denuncias resueltas. Cuando un ciudadano se toma la molestia de denunciar formalmente, casi siempre tiene la razón. De cada 4 denuncias que reciben sentencia, 3 resultan en una sanción o instrucción de incumplimiento porque son debidamente fundadas. Y solo una es desestimada, es decir, infundada porque el municipio incumplió con sus obligaciones de transparencia. Por otro lado, encontramos la sanción operativa. Casi la mitad de las denuncias presentadas, es decir, el 45%, no tienen una resolución final. 183 de los 400 casos permanecen aún en proceso. Esto significa que existe un rezago significativo. Esto puede deberse principalmente, consideramos, a dos factores. Una ola reciente de denuncias masivas que el instituto apenas está procesando, o por otro lado, una capacidad administrativa rebasada para dictaminar tal volumen de expedientes por parte del instituto. Y finalmente, el ejercicio fiscal 2025 en Puebla se caracteriza por una vigilancia ciudadana que es madura y que además es certera. Los municipios ya no pueden apostar a la invisibilidad, sino cargan su información en la plataforma. Están siendo detectados y están siendo denunciados con alta efectividad. Sin embargo, el reto principal se traslada ahora al órgano garante, que es el ITAIPUE, que debe agilizar el desahogo de casi la mitad de los expedientes para que la justicia administrativa realmente se considere pronta y expedita. Por otro lado, vamos a hacer el análisis de los hallazgos o vamos a describir los hallazgos que encontramos en los recursos de revisión generados por las denuncias en contra de estos municipios que incumplieron las obligaciones de transparencia en el ejercicio fiscal 2025. Y ante esta situación encontramos lo siguiente en este apartado que es el de recursos de revisión, que es el instrumento jurídico con el que cuenta la ciudadanía para impugnar la respuesta o falta de ella de un ayuntamiento ante la solicitud de información. No es una simple queja, sino un juicio administrativo donde el Itaipúe tiene que actuar como un tribunal. En el registro encontramos 698 expedientes. Se observa cómo el instituto corrige, valida o descarta las actuaciones por parte de los municipios. Vamos a continuación a describir las diferentes etapas encontradas en el documento, ordenadas por volumen de incidencia e impacto. Como en primer lugar encontramos el estatus A, que es el revocado, es la predominancia de este estatus, es un indicativo de que los ayuntamientos frecuentemente niegan información sin fundamento legal, obligando al Itaipúe a intervenir para restituir el derecho que tiene el ciudadano. Esta es la sentencia más común y contundente. Significa que el Pleno del Itaipúe determinó que la respuesta del ayuntamiento fue ilegal, insuficiente o inexistente, por lo que se anula el acto del municipio y se le ordena a entregar la información tal como la pidió el ciudadano siempre y cuando esté en el marco legal. La otra, que es los recursos de revisión en trámite, expedientes que han sido admitidos pero aún no tienen una sentencia definitiva, se concentran masivamente en los folios finales del 485 en adelante, lo que infiere una carga de trabajo actual en el municipio y como mencionamos en el apartado anterior, se presume que puede estar rebasado administrativamente para dar revisión a estos casos. Dado el volumen, es crucial monitorear estos casos, pues podrían convertirse en futuras revocaciones o, en su caso, en sobreseimientos por la falta de revisión o, en su caso, de atención a estos procesos. Y finalmente, encontramos el desechado con cerca de 110 casos, que representa que una gran parte de la ciudadanía aún desconoce los tecnicismos para presentar correctamente una impugnación o que intentan impugnar actos que no son materia de transparencia. El recurso no cumplió con los requisitos legales básicos para ser admitido. Por ejemplo, se presentó fuera de tiempo, falta de firma o no se impugnó una respuesta válida, por lo que el caso se cierra sin estudiar el fondo del asunto.
Y finalmente, los estados procesales que se consideran como sobreseído. Es común que los municipios que prefieren entregar la información al verse presionados por el juicio, evitando así una sentencia de revocación. El recurso se admite, pero antes de dictar sentencia el ayuntamiento entrega la información o simplemente cambia la situación jurídica dejando el juicio sin materia. Aunque el ciudadano obtiene la información, el ayuntamiento generó un desgaste administrativo en el ciudadano de manera innecesaria al no entregar desde la primera ocasión la información que se le solicitó por parte del ciudadano. Y por otro lado, también tenemos a los que están en un estatus de revocado parcialmente. eh, es una razón compartida, consideramos en este estudio, ya que indica casos complejos donde la solicitud de información quizás era muy amplia y el municipio cumplió solamente con algunos puntos, pero falló en algunos otros. En este caso, el Itaipú determinó que era una parte de la respuesta del ayuntamiento y que esta estuvo bien, pero otra parte no estuvo dentro de lo que la ley contempla, y en estos casos se ordena modificar la respuesta para completar lo faltante en esa solicitud. Y finalmente, el estatus de confirmado. Encontramos que 8 de 698 casos, su bajísima incidencia es el indicador más fuerte de que la opacidad es la regla, no la excepción. Es muy raro que un ayuntamiento niegue información y que tenga la razón legal para hacerlo. Este es el estatus menos frecuente. En estos casos, el Itaipú revisa el caso y determina que el ayuntamiento actuó correctamente al negar o clasificar la información, por ejemplo, por contener datos personales sensibles, por lo que el ciudadano pierde el recurso presentado toda vez que está fuera del marco legal. De tal manera que el análisis de las etapas procesales revela un sistema que funciona mayoritariamente como un ente corrector. El Itaipú no está validando a los gobiernos municipales, simplemente les está enmendando sus faltas, dado que genera muchos recursos revocados. Esto evidencia una resistencia cultural y administrativa en los municipios poblanos para entregar información pública de manera voluntaria y completar la información en la primera instancia. Derivado de un análisis integral a partir de los resultados de verificación, las denuncias ciudadanas y los recursos de revisión de los 104 ayuntamientos evaluados, revela un escenario de contrastes profundos. Por un lado, existe un cumplimiento administrativo mayoritario, 72.1%, donde 75 municipios lograron solventar sus obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto sugiere que la estructura burocrática para cargar información existe y funciona simple y sencillamente bajo presión. Sin embargo, persiste un núcleo duro de opacidad, que es el 27.9%, lo que representa que 29 municipios, ya sea por incapacidad administrativa o por deliberada voluntad política, mantienen sus portales vacíos o desactualizados. Casos como Teopantlán o Naupan no representan simple fallas técnicas, sino un desapego total a la legislación en materia de transparencia, y al momento no se conoce que hayan recibido alguna sanción por ello. Lo más alarmante surge al contrastar la tabla de verificación con los recursos de revisión. Se observa que municipios que podrían tener calificaciones aceptables en la carga de formatos generales aún actúan con opacidad activa cuando el ciudadano pregunta detalles muy puntuales. El dato de que la inmensa mayoría de los 698 recursos de revisión terminen en revocación a favor del ciudadano y casi ninguno en confirmación a favor del ayuntamiento, prueba que los gobiernos municipales están negando sistemáticamente información que es pública y que debería estar disponible en el momento que la ley lo contempla. El incumplimiento detectado tiene consecuencias directas y sobre todo graves en el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer el destino del erario público, en que se están gastando sus recursos y dónde se están aplicando. Al ocultar información, se violentan tres dimensiones críticas. En primer lugar, las obligaciones de transparencia en el artículo eh, 77 de la ley, por ejemplo, que incluye nóminas, contratos, licitaciones o gastos de representación, y estos son muy importantes porque gran parte del presupuesto se ocupa en estos rubros. Cuando un municipio cae en incumplimiento, el ciudadano simplemente no puede saber a quién se contrató para la obra pública, si existen sobrecostos en las compras, por ejemplo, si hay nepotismo en la nómina, si existen personas que están cobrando pero que no asisten al municipio, si existen familiares, los montos
de ingreso de cada uno de las personas que trabajan en el ayuntamiento, de tal manera que la opacidad no es solo un vacío de datos, es el escenario perfecto, pues como ya sabemos, para la corrupción, porque sin datos no hay fiscalización social posible. En cuanto al análisis de los recursos de revisión, que eh, demuestra que obtener información en Puebla es muy caro en tiempo y en esfuerzo para el ciudadano. Para saber en qué se gasta el dinero o su ayuntamiento, el promedio de los poblanos no puede confiar solamente en el portal, a menudo tiene que hacer una solicitud, recibir una negativa, interponer un recurso, esperar meses a que la Itaipú revoque y esperar el cumplimiento. Lamentablemente, esta burocratización de la transparencia viola el principio de prontitud y expeditez, haciendo que la información llegue tarde cuando el recurso ya se gastó. Los datos muestran que la transparencia es desigual, mientras que en municipios grandes como Puebla, capital, logran el 100%, municipios de la Sierra Norte o en su caso la Mixteca, como Chiconcuautla o Vicente Guerrero, presentan incumplimientos sistemáticos y múltiples denuncias fundadas. Esto crea ciudadanos de primera y de segunda, ya que unos pueden vigilar a sus gobernantes y otros simplemente viven en la oscuridad y en la opacidad completamente administrativa. En el ejercicio 2025, en Puebla, muestra un sistema de fiscalización del Itaipue que funciona simplemente y corrige altas tasas de revocación y denuncias fundadas, por lo que se enfrenta a una cultura municipal resistente completamente a la apertura. El grado de incumplimiento del 27.9% sumado a la alta litigiosidad en los recursos de revisión concluye que el derecho a saber en qué se gastan los recursos no está plenamente garantizado. Para casi un tercio de los municipios evaluados, el presupuesto público sigue siendo tratado como un secreto privado, violentando el derecho que tienen los ciudadanos a la rendición de cuentas de sus gobernantes. En este sentido, y después de haber analizado esta información, llegamos a las siguientes conclusiones. En cuanto al logro de los objetivos de la investigación, el objetivo se alcanzó de manera satisfactoria, ya que el estudio permitió identificar con precisión los niveles de cumplimiento e incumplimiento de 104 ayuntamientos evaluados por el Itaipue, así como las acciones emprendidas tanto por la ciudadanía como por el órgano garante para exigir el respeto al derecho al acceso a la información. Asimismo, en cuanto a los objetivos específicos, fueron cumplidos al determinar el porcentaje de municipios que alcanzaron el cumplimiento total de sus obligaciones de transparencia, identificar el número y el estado procesal de las denuncias presentadas por la ciudadanía y además analizar los recursos de revisión derivados de dichas denuncias. Estos resultados permiten construir un diagnóstico claro y documentado sobre el funcionamiento real de el sistema de transparencia municipal en el estado de Puebla durante el periodo analizado, que fue el ejercicio fiscal del año 2025. En su caso, la comprobación o negación de la hipótesis, encontramos los siguientes resultados. A partir de los resultados obtenidos, las investigaciones permiten rechazar la hipótesis alternativa y confirmar la hipótesis nula, la cual establece que no todos los municipios del estado de Puebla dan cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, violentando el derecho que tienen los ciudadanos a la información pública gubernamental. Si bien los datos revelan que una mayoría de los ayuntamientos, el 72.1%, logró cumplir con las obligaciones de transparencia, al finalizar el proceso de verificación también se identificó un núcleo significativo de incumplimiento del 27.9%, conformado por municipios que no alcanzaron el cumplimiento total incluso después de las tres fases correctivas implementadas por el ITEPUE. Este incumplimiento sistemático confirma una cosa, que el derecho de acceso a la información no se encuentra plenamente garantizado en todos los municipios del estado de Puebla. Por otro lado, en cuanto a la respuesta a la pregunta de investigación, que plantea cuál es el grado de cumplimiento de los ayuntamientos del estado de Puebla a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el instrumento para publicar la información, y con base en el análisis realizado se concluye que el grado de cumplimiento es heterogéneo y además es desigual. Aunque una mayoría de los ayuntamientos logra alcanzar el cumplimiento total como resultado de los mecanismos de verificación y presión institucional, persiste un porcentaje relevante de municipios que mantiene prácticas de opacidad
ya sea por deficiencias administrativas, falta de capacidad técnica o en su caso una resistencia deliberada a transparentar la información pública. Esta situación genera una garantía parcial y diferenciada del derecho de acceso a la información entre los habitantes de los diferentes municipios del estado de Puebla. Por otro lado, la contribución a la subsanación de la laguna teórica identificada, gran parte de la literatura se centra en el diseño legal e institucional de la transparencia. Este estudio aporta evidencia concreta sobre cómo dichas normas operan en la práctica, evidenciando las brechas entre el cumplimiento formal y el ejercicio efectivo que tienen en su derecho todos los ciudadanos. Además, el trabajo integra el análisis de verificaciones, denuncias y recursos de revisión como un sistema interconectado, lo que permite comprender la transparencia, no solo como una obligación administrativa, sino como un proceso dinámico de exigibilidad ciudadana y además de corrección institucional. Ahora bien, en cuanto a la importancia de la aportación al campo disciplinario, desde este punto de vista del derecho administrativo constitucional y de la gestión pública, esta investigación aporta un análisis detallado del desempeño real de los ayuntamientos como sujetos obligados en materia de transparencia. Su importancia radica en que demuestra que el cumplimiento normativo no garantiza por sí mismo la transparencia, sino que ésta depende de la voluntad institucional, la capacidad administrativa y, sobre todo, como ya lo vimos a través de los datos, la presión ciudadana. El estudio fortalece el debate académico sobre la rendición de cuentas en el ámbito local, al evidenciar que la transparencia municipal continúa siendo uno de los elementos más débiles del sistema democrático mexicano. Pese a la existencia de un marco jurídico y de un órgano garante funcional, simple y sencillamente no se está dando cumplimiento al 100%. En cuanto a la trascendencia del trabajo en la vida profesional, laboral y personal, esta investigación en mi vida profesional y laboral ha generado un fortalecimiento de competencias analíticas, jurídicas y metodológicas aplicadas al estudio de políticas públicas y de derechos humanos. El conocimiento generado en esta investigación me permite una comprensión profunda del funcionamiento del sistema de transparencia, lo cual resulta relevante para mi ejercicio profesional en áreas como la administración pública, la asesoría jurídica, la fiscalización, la Contraloría Social y sobre todo la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito personal, el desarrollo de esta investigación refuerza el compromiso ético con la legalidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, consolidando de esta manera una visión crítica y responsable sobre el papel que desempeñan tanto las instituciones públicas como la sociedad en la construcción de gobiernos abiertos y democráticos. Derivado del análisis del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los ayuntamientos del Estado de Puebla, así como de la revisión de las verificaciones, las denuncias ciudadanas y los recursos de revisión correspondientes al ejercicio fiscal 2025, formulamos las siguientes sugerencias y recomendaciones con el objetivo de fortalecer el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y consolidar una cultura de transparencia en el ámbito municipal. En primer lugar, se recomienda fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los ayuntamientos, particularmente en aquellos que presentan incumplimientos reiterados o críticos. La evidencia demuestra que una parte del incumplimiento no obedece únicamente a la falta de recursos, sino a deficiencias en la gestión de la información pública, el desconocimiento de los criterios técnicos de la Plataforma Nacional de Transparencia y una total y absoluta ausencia de procesos internos de control y actualización. En este sentido, resulta pertinente implementar programas permanentes de capacitación dirigidos a las unidades de transparencia municipales, con énfasis en los criterios técnicos generales, la correcta carga de información y la prevención de observaciones recurrentes. En segundo término, se sugiere que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y Taipue refuerce los mecanismos preventivos complementando las verificaciones correctivas con estrategias de acompañamiento institucional temprano. Asimismo, se propone agilizar el desahogo de denuncias y recursos de revisión toda vez que el alto número de expedientes en trámite evidencia una carga operativa significativa que impacta en el principio de prontitud y expeditez del derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos en el estado de Puebla. Desde una perspectiva ciudadana, se recomienda fortalecer
las acciones de difusión y educación cívica en materia de transparencia, con el fin de que las personas conozcan no solamente sus derechos, sino también los procedimientos correctos para presentar solicitudes de información, como ya vimos en los resultados de los datos. Muchas de ellas fueron desechadas porque no se redactaron o no se presentaron debidamente. Denuncias y recursos de revisión que simple y sencillamente no cumplieron con su objetivo precisamente por este desconocimiento o esta forma inadecuada de presentarlos. Esto va a permitir reducir el número de estos expedientes desechados por errores formales y mejorar la efectividad de los mecanismos de exigibilidad del derecho de los ciudadanos. Y finalmente, se proponen futuras investigaciones para que profundicen en el análisis cualitativo de las causas estructurales del incumplimiento municipal, incorporando diversas variables como el contexto socioeconómico, la capacidad institucional, el cambio de personal por cada administración que va llegando al municipio y sobre todo la voluntad política de las autoridades locales. Este enfoque permitirá diseñar políticas públicas diferenciadas y más efectivas para atender las particularidades de cada región de nuestro estado de Puebla. En conjunto, estas sugerencias buscan contribuir a la consolidación de un sistema de transparencia más eficiente, equitativo y accesible en el cumplimiento de las obligaciones legales. De tal manera que no dependa exclusivamente de la presión institucional o ciudadana, sino que una convicción auténtica de apertura gubernamental orientada al interés público. Y bien, pues de esta manera hemos terminado la presentación de este trabajo final. Eh, Voy a dar lugar a algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas a lo que hemos presentado el día de hoy aquí, con gusto las vamos a ir respondiendo. Por favor, voy a abrir el chat y ahí las vamos a ir respondiendo. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta. Nos dice por aquí Melanie, ¿por qué nada más fueron considerados 104 municipios del estado de Puebla? Mira, Melanie, estos municipios del estado de Puebla fueron elegidos por una muestra por el Itaipue. Este instituto es quien determina cuántos municipios. Recurrentemente están haciendo verificaciones y año con año o ejercicio fiscal, con ejercicio fiscal van dando cumplimiento a diferentes municipios o van dando seguimiento a diferentes municipios. En este caso fueron estos 104, seguramente en el ejercicio 2026 serán algunos de los que no fueron considerados en esta muestra y esa es la causa por la cual solamente se consideraron 104. Bien, por aquí, Monse pregunta, dice, en este sentido de incumplimiento por parte de los municipios, ¿qué se podría hacer para que se hiciera de manera puntual se hiciera en tiempo real? Mira, Monse, pues definitivamente es algo que nosotros estamos planteando. Realmente la carga de la información, conforme nosotros la verificamos, se hace de manera posterior a que se ejecutan las acciones. Sin embargo, consideramos que hay acciones que pudieran hacerse, como bien mencionas, en tiempo real. Por ejemplo, los procesos de licitación. A nivel federal existe lo que es el Compranet, o existía lo que es el Compranet. También a nivel federal estamos en un proceso de opacidad tremendo, incluso ante la desaparición del organismo principal de transparencia que teníamos en el país. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, existía el Compranet, donde se subían todos los procesos de adjudicación conforme se iban realizando. En tiempo real, considero que a nivel municipal también pudiera hacerse una plataforma de igual magnitud y de igual manera para que no fuera desfasado la presentación de la información y los ciudadanos fueran verificando realmente quiénes están concursando, cuánto cuesta la obra, cuáles son las juntas de aclaraciones, etcétera, y pudiera tener una verificación más puntual por parte de los ciudadanos, incluso también de las instituciones como el Itaipue. Por aquí otra pregunta, dice Melissa, dice, ¿qué pasa con estos municipios que fueron multados o aquellos que no presentaron nada de información? Bien, Melissa, pues mira, nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que pasa con estos municipios y efectivamente la ley contempla que se les imponen multas que van alrededor de los 13,000, 14,000 pesos a los titulares de las unidades de transparencia de cada municipio.
por el incumplimiento de cada una de las solicitudes que no están dando respuesta o en su caso de la información que no se está cargando en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, consideramos nosotros también que no debiese ser solamente una sanción económica porque, bueno, pues simplemente como dicen en el argot coloquial, pues la pagamos y no pasa nada y seguimos escondiendo la información y la verdad es que no debiera ser así. Debiera haber sanciones mucho, mucho más importantes, que incluso están contempladas en la ley, porque la ley de contabilidad gubernamental es la primera ley administrativa que habla de prisión y de habla de un número importante de en cuanto a los recursos por quien oculte o obstaculice la transparencia en el país. Entonces, realmente se necesitan, considero yo, que sanciones un poco más fuertes para que nadie en el país, no solamente en el municipio o en el estado, tenga la intención siquiera de bloquear la transparencia a nivel estatal, a nivel federal o incluso a nivel municipal, como fue el caso que nosotros analizamos en esta ocasión. Pues bien, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta presentación. Nos alargamos un poquito, pero consideramos que bien vale la pena habernos alargado. Quiero agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en esta presentación de mi trabajo final de tesis. Nuevamente les reitero mi nombre, Mauricio Onésimo Espinosa Cruz, alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad IEU. Gracias nuevamente por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos.